vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Es Mateo 4:19. Y, a ver, más allá de ser una frase súper famosa, esconde una idea que, si te pones a pensar, bueno, pone el mundo de cabeza. Es una orden que ha impulsado a gente a dejar todo por siglos. Y hoy vamos a usar esa frase como una llave para abrir una historia increíble, la de Winty Stairs, un joven granjero en Canadá a principios del siglo XX, a quien la religión pues le daba bastante igual, pero que terminó convirtiéndose en el cerebro detrás de redes misioneras por todo el mundo. Lo que me parece fascinante es justamente eso, ¿no? Cómo una idea tan antigua puede encender una chispa tan grande en alguien y llevarlo a mover continentes. Queremos desarmar ese proceso. Y es clave entender el escenario. Estamos hablando de los años 20. El movimiento pentecostal está en pleno auge. Es un momento de una energía espiritual desbordante. Hay que imaginar un ambiente cargado de fervor, de gente buscando una experiencia directa con lo divino. Pero también, y esto es importante, de debates teológicos muy intensos que estaban como redibujando el mapa del cristianismo protestante. No era una época tranquila para la fe. Exacto. Bueno, empecemos por el principio, por la frase misma. Vengan conmigo. Hoy no suena normal, ¿cierto? Pero en su contexto original era algo totalmente radical. En el judaísmo de esa época, el alumno era quien buscaba al rabino. Era un proceso de selección. El estudiante decidía a qué maestro seguir, qué yugo, como le decían, quería llevar. Y de repente llega Jesús y lo invierte todo. Él es el que elige. ¿Qué impacto tiene ese simple cambio? Uf, lo cambia todo. Pasa de ser una búsqueda y una elección humana a ser un llamado divino, casi una orden. Y ese patrón, el de ser llamado en lugar de elegir, se convierte en la base de todo lo que vendrá después en la historia del cristianismo. Pero la metáfora, pescadores de hombres, es la que tiene una potencia increíble, sobre todo para el pentecostalismo de la época de Stairs. Porque no suena muy amable, ¿no? O sea, ¿pescar a alguien suena un poco agresivo? Es que esa es la clave. No lo veían como ir de pesca el fin de semana por diversión. Para ellos era una operación de rescate. La imagen mental no es la de un pescador con su caña en un lago tranquilo, sino la de marineros en medio de una tormenta, lanzando redes para sacar a gente de un mar embravecido. Un mar que representa la muerte, el pecado, la perdición, como quieras llamarlo. La misión era sacar a las personas de ese abismo de muerte y llevarlas a la esfera de la vida. Y para los pentecostales de principios del siglo XX, esto no era una metáfora poética. ¿Era literal? Era literal. Creían firmemente que Cristo iba a volver en cualquier momento, así que cada segundo contaba. Era una urgencia casi desesperada. Entiendo. Es una mentalidad de no hay tiempo que perder. Y es justo en medio de ese ambiente de fervor y urgencia donde aparece nuestro protagonista, Win Stairs, en 1920. Y lo curioso es que él era la antítesis de todo eso. Los documentos dicen que era un joven que no estaba interesado en la religión. Vivía en una granja, una vida simple, y todo ese fervor le pasaba completamente por el lado. Exacto. Era apático. Pero aquí es donde la historia da un giro casi cinematográfico. A pesar de su indiferencia, algo le llamaba la atención. Los relatos cuentan que sentía un impulso que no podía controlar de escuchar a distancia. Espera, me llama la atención eso de escuchar a distancia. Suena muy místico. ¿Estamos hablando de una voz literal en su cabeza? ¿O era algo más tangible, algo que cualquiera en el pueblo podría haber oído? No. Era algo muy tangible. Ese sonido era el pentecostalismo en acción. Imagina estar en el campo, en el silencio de la noche, y a lo lejos escuchar una mezcla de cánticos apasionados, gente hablando en lenguas, un predicador con una energía arrolladora. Para muchos jóvenes de zonas rurales, que estaban acostumbrados a una religión mucho más formal, silenciosa, contenida, esto era como un canto de sirena. Era algo vivo, vibrante. Y hasta un poco salvaje. Y hasta un poco salvaje, sí. Era magnético. Claro, era un contraste brutal con la misa tradicional de domingo. Totalmente. Y para Stairs, ese encuentro auditivo lo llevó a algo que la teología pentecostal describe como una intensa convicción de pecado. Y hay que entender bien este concepto.
No es solo sentirse culpable por haber hecho algo malo, es un momento teológico específico que ellos creen que es obra directa del Espíritu Santo, donde tu conciencia se ve confrontada de forma abrumadora con la idea de la santidad de Dios. Es un quiebre. Sientes que toda tu vida ha estado mal y que necesitas un cambio radical, ahora mismo. Y ese quiebre no se quedó en un sentimiento interno, ¿verdad? Porque hay una prueba muy concreta de su transformación. Concreta y muy pública. Poco después de su conversión, Stiles hizo algo impensable para muchos. Le escribe una carta a su antiguo jefe en la compañía de trenes, la Canadian Pacific Railway. En la carta no solo pide perdón, sino que confiesa con detalle haberse robado linternas de la compañía y haber viajado en los trenes sin pagar. ¡Wow! Imagínate recibir esa carta. Como gerente del ferrocarril, ¿qué piensas? ¿Este tipo está loco o es la persona más honesta que has conocido? Probablemente una mezcla de ambas cosas, pero para él y para muchos conversos de esa época, la restitución era un paso crucial. Devolver lo robado, confesar las faltas, era la prueba externa y visible de que la transformación interna era real. Y la carta termina con una frase que es una declaración de principios. Antes servía al diablo, ahora sirvo al Señor. Un corte limpio. Un antes y un después. Totalmente. ¿Y qué le respondió a la compañía? Tengo curiosidad. La respuesta fue bastante comprensiva. Le dijeron que devolviera las linternas que todavía tuviera y que lo demás quedaba perdonado. Y así, de un día para otro, el ladrón de linternas se puso en camino para convertirse en un pescador de hombres. Es una transformación total. A partir de ahí, su vida parece una seguidilla de eventos que lo van moldeando. Es como si cada par de años hubiera un hito que lo empujaba más y más en esa dirección. Completamente. Es una escalera. En 1922 se bautiza en el nombre de Jesús, un acto que dentro de su corriente teológica es fundamental y lo diferencia de otros grupos. Pero el verdadero punto de inflexión llega en 1923, cuando tiene una visión. Y es casi poética en su simplicidad. Él la describió así: vi América del Sur, vi la necesidad, vi que ese país era tan llano como podía serlo. A ver, tan llano como podía serlo. ¿Qué significa eso? ¿Que no tenía montañas? Suena extrañísimo. Claro, geográficamente no tiene sentido. Sudamérica es de todo menos llana. Pero él lo interpreta de forma simbólica. Para un granjero como él, una llanura es un campo de cosecha, un terreno vasto, abierto, sin obstáculos, listo para ser trabajado. Esa imagen tan simple, la de un continente entero como un campo listo para la siembra, se convierte en el motor de su vida. Ya no es solo un creyente, ahora tiene una misión con un mapa. Pasa de la convicción personal a un plan de acción global, básicamente. Exacto. Y el último peldaño de esa escalera inicial llega en 1926, cuando tiene la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo, que en el pentecostalismo se manifiesta hablando en otras lenguas. Con eso, siente que ya tiene todas las herramientas espirituales. Y al año siguiente, en 1927, asume su primer pastorado y empieza a fundar pequeñas misiones en los pueblos de alrededor. La visión de la llanura empezaba a tomar forma, primero a pequeña escala, en su propia comunidad. Ok, entiendo la trayectoria personal, pero para construir algo grande necesitaba unificar a más gente. Y en un movimiento tan diverso y a veces conflictivo como el pentecostalismo temprano, ¿cómo logras eso? ¿Cuál fue su pegamento ideológico? Buena pregunta. El factor que los unía, el pegamento, como dices, fue una doctrina específica conocida como la teología de la unicidad, o del nombre de Jesús. Es un punto teológico denso, pero en resumen, se diferencia de la doctrina tradicional de la Trinidad. En lugar de ver a Dios como tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo ven como un solo Dios, un único Rey que se ha manifestado de diferentes formas, principalmente en la persona de Jesucristo. O sea, simplificando mucho, es más un Dios con diferentes máscaras que un comité divino de tres. Es una buena analogía, aunque ellos dirían que son manifestaciones más que máscaras. Lo importante es que esta creencia tenía una consecuencia práctica muy visible. Bautizaban únicamente en el nombre de Jesucristo, como dice el libro de los Hechos, en lugar de la fórmula trinitaria. Y esta doctrina, que para muchos otros cristianos era una herejía, se convirtió en un poderoso factor de identidad y cohesión.
Permitió que su pequeño grupo en Canadá se conectara y eventualmente se fusionara con grupos mucho más grandes en Estados Unidos que creían lo mismo. Compartían no solo una teología, sino esa misma urgencia por ser eficientes en la misión. Está bien, entiendo la visión, la teología, pero me cuesta conectar eso con la realidad. O sea, un hombre en Canadá tiene una visión de Sudamérica como una llanura. ¿Cómo se pasa de esa imagen poética a poner gente en un barco y enviarla a otro continente? Eso me parece un salto enorme. El salto se da en 1931. Ese es el año catalizador. En una convención de iglesias, Stairs conoce una pareja de misioneros, Charles y Clara Burchard, que acababan de volver de un trabajo muy duro en Bolivia. Y aquí es donde vemos que Stairs no era solo un soñador, era un organizador nato, un verdadero arquitecto. ¿Qué hizo? Inmediatamente, en lugar de solo escuchar sus historias, les organiza una gira por todas las iglesias y misiones que él supervisaba en New Brunswick. Los Burchard van de pueblo en pueblo, contando de primera mano cómo era la vida en el campo misionero, la pobreza, la necesidad espiritual. Y el efecto es inmediato y explosivo. La visión de la llanura de repente tenía un rostro, un nombre, una historia real. Durante esa gira, 5 jóvenes se levantan y dicen, «Yo quiero ir». 5 personas, de la nada, simplemente por escuchar a esta pareja. Exactamente. Y entre esos 5 estaba un joven llamado A. Werner Larsen, que años después se convertiría en una figura central para el establecimiento del pentecostalismo en Colombia. Esto lo ilustra a la perfección. Stairs ya no era el pez que había sido pescado. Ahora era el pescador de hombres que organizaba la expedición, preparaba las redes y animaba a otros a lanzarlas. Él era el conector. Él era el conector. Eso también explica algo que se menciona en los documentos sobre él, su relación con las organizaciones. Parece que saltaba de una denominación a otra e incluso fundó las suyas. Suena un poco a un emprendedor espiritual, pero me imagino que para la gente de la época podría haber parecido a alguien inconstante o poco leal, ¿no? Absolutamente. Y esa es una crítica que se le hizo. A lo largo de su vida estuvo afiliado a la Apostolic Church of Pentecost, luego fundó la Full Gospel Pentecostal Church, luego la fusionó con otros grupos para crear lo que hoy es la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Desde fuera, parece un historial de alguien que no puede quedarse quieto. ¿Y cuál era la lógica detrás de tanto cambio? Si conectamos esto con el panorama general, su lógica era increíblemente pragmática. Para Win Stairs, las denominaciones, las iglesias, las estructuras, no eran el fin, eran vehículos, herramientas para cumplir una sola cosa, el mandato de Mateo 4:19. Y si un vehículo se volvía muy lento, muy burocrático, o si el comité directivo decidía cambiar de rumbo y enfocarse más en construir edificios que en enviar misioneros, él no perdía el tiempo discutiendo. Simplemente se bajaba y construía un vehículo nuevo que fuera más rápido y eficiente. Es una mentalidad de CEO de startup aplicada a la religión. Muévete rápido y rompe cosas. O en este caso, funda denominaciones. Es una comparación muy acertada, y su acto final lo confirma. Al final de su vida, cuando ya podría haberse retirado, funda una última organización, la Pentecostal Missionary Fellowship, una entidad con un único propósito, increíblemente específico: seguir recaudando y canalizando fondos para los misioneros que ya estaban en el campo, nada más, sin burocracia, sin convenciones, sin edificios. Solo un canal directo para que la misión no se detuviera. Para él, todo lo demás era secundario. Entonces, si recapitulamos, tenemos un viaje que empieza con una frase de 2000 años de antigüedad que enciende una chispa en un granjero indiferente en Canadá. Y esa chispa personal se convierte en un incendio que construye una red misionera internacional. La vida de Stairs es, en el fondo, un caso de estudio brutal sobre cómo una convicción profunda, una sola idea, puede traducirse en acción a una escala que transforma vidas en múltiples continentes. Exacto. Y lo fascinante es que su historia nos obliga a hacernos una pregunta que va más allá de la fe o la religión. Es una pregunta sobre la naturaleza misma de un llamado, de tener una misión. Nos recuerda que un sentido de propósito arrollador, sin importar de dónde venga, sea espiritual, ideológico, científico o personal, tiene el poder de tomar una vida sin rumbo y darle un norte, una velocidad y una urgencia que no tenía. Reorganiza todas las prioridades. Totalmente. La trayectoria de Stairs, impulsada por ese antiguo llamado,
nos deja con una idea para darle vueltas. ¿Qué pasa cuando una persona siente que una misión es tan urgente, tan vital, que se convierte en la única fuerza que organiza toda su vida? ¿Qué redes, qué trabajos, qué relaciones, qué seguridades estaría dispuesta a dejar atrás? Y quizás más interesante aún, ¿qué nuevas redes estaría dispuesta a construir desde cero para cumplir con ese propósito?